Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuándo visualizarán este video, ¿sí? Sobre el módulo 2 del programa de capacitación para la red de servicios de empleo, ¿sí? Que estamos llevando adelante desde el Ministerio en convenio con la Universidad Nacional 3 de Febrero, ¿sí? Esta intervención de mi parte, que ahora me presento, es, digamos, el anexo, podríamos decir, o la segunda parte de manera resumida de la primera parte de la charla, de las denominadas clases magistrales sobre servicios de empleo y políticas públicas, realizada por Daniel Helvig, el director de la Dirección de Enlace con Programas de Políticas Sociolaborales, que es el área al interior del Ministerio, ¿sí? Que históricamente, antes con el nombre de Dirección de Servicios de Empleo, coordina, ¿sí? La red de servicios de empleo y todo lo que hace su creación, asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento. Sí, mi nombre es Ignacio Moretti, soy durante muchos años, desde el año 2008 me desempeño en esta dirección. Inicialmente, y quizás varios me van a reconocer como coordinador de la región NEA, y hace ya un año y medio atrás, como este departamento que coordina las coordinaciones regionales, así que con una mirada más integral sobre todo el país. Soy licenciado en Ciencia Política con alguna diplomatura y maestría relacionada con eso, pero principalmente soy, y la referencia que quisiera que guarden, trabajador de esta dirección y también con algunas experiencias en docencia. Así que el objetivo de esta charla es complementar, ¿sí? De manera, con algunos datos prácticos y algunas cuestiones puntuales, la charla realizada por Daniel, que tenía un espíritu, ¿sí? Más omnicomprensivo, más integral, de poner en discusión algunos conceptos que entendemos por ellos y cuál es fundamentalmente la mirada que nosotros tenemos acerca de los servicios públicos de empleo como política pública, ¿sí? Sobre todo por esto, porque a veces las palabras, ¿sí? Tienen significar y tienen contenidos muy visibles, y nosotros queremos, uno de nuestros objetivos que siempre tenemos a mano cuando hacemos asistencia técnica con las oficinas, o capacitaciones, o simplemente charlas informales, que lo más en este caso, es dejar en claro que la red de servicios públicos de empleo en Argentina tiene objetivos, direccionalidades, fines y espíritus precisos, ¿sí? Con lo cual, no solamente se trata de las palabras, sino también del contenido que llaman esas palabras, y para eso los conceptos, las relaciones que estableció Daniel en su charla, ahora las vamos a complementar quizás con algunos datos un poco más duros o contextuales, ¿sí? Que tienen como fin principal no solamente completar lo que decía Daniel, sino también como de esta capacitación, quizás se repite algo ya dicho, pero en esta capacitación participan más de trabajadores y trabajadoras de más de 570 oficinas de empleo de todo el país. Eso significa el 95% de todas las oficinas de empleo activas a nivel del país, ¿sí? Participa el 75, casi 80% de los trabajadores y trabajadoras de la red, además de que, y les mando saludos a los compañeros y compañeras que de algunas agencias territoriales también están participando del programa de capacitación. Con lo cual, dado que hay tanta variabilidad, que cada una de las comisiones participan y un objetivo de distintos roles, distintas oficinas, distintas antigüedades, distintos perfiles, es que hay un marco contextual, ¿sí? Que es interesante transcurrir en esta charla para que cada uno y cada una sepa un poco el contexto en el cual su trabajo está incorporado. Y a veces un contexto superior a lo que es su propia oficina de empleo, ¿sí? Es decir, qué pasa en la T, qué pasa en la provincia, qué pasa a nivel nacional, aún qué pasa
o cómo están expresados los servicios públicos de empleo a nivel internacional y hasta regional. Sí, entonces, esta charla es simplemente para eso, va a ser mucho más escueta que la realizada por Daniel, pero se complementan entre ambas. Voy a compartir simplemente no para ser un lector de PowerPoint, sino simplemente para establecer una guía en la charla y que ustedes también puedan tener la visualización de algunos gráficos, aunque ese material también lo van a tener compartido en cada una de las aulas virtuales de sus comisiones. Solamente repasar, vamos a surcar un poco tres grandes ejes. Uno, darle un marco normativo internacional, regional y nacional a lo que son los servicios públicos de empleo. Vamos a hablar por esto, pero vamos a hablar más adelante, pero es interesante, si bien toda política pública se expresa a través de una voluntad, ¿sí? De un querer hacer, ¿sí? De una voluntad política e institucional asociada a esa implementación, no es menor situarnos en que tenemos un contexto, un paraguas, una malla normativa y que los servicios públicos de empleo están reflejados no solamente en leyes, sino en instituciones, la red de servicios de empleo y cada una de ustedes como oficinas de empleo municipales. Seguidamente vamos a repasar también para que se ubiquen, para que entiendan las dimensiones de la red, en algunos datos puntuales de cobertura, de cantidad de oficinas, algunos mojones de ese trayecto de creación de la red del año 2005 a la fecha, con ya 18 años sobre sus espaldas y transitando un sinnúmero de situaciones que también demuestran bastante la capacidad de, ahora que está de moda la palabra resiliencia, flexibilidad ante los cambios de cada una de las oficinas de empleo y la red en su conjunto. Para terminar, por último, con algunos datos que nos parece sumamente útiles compartir, saber quiénes somos, una radiografía de algunos datos de los 3.450 más o menos trabajadores y trabajadoras que cotidianamente trabajan en cada una de las oficinas de empleo municipales integradas a la red. ¿Sí? Repasando estos números a modo contextual para complementar la charla ya dada por Daniel. Comparto pantalla, ¿sí? Para simplificar. Bueno, vamos a iniciar por el marco normativo internacional y nacional sobre servicios públicos de empleo, ¿sí? Algo de esto ya habló Daniel en su presentación, haciendo un poco una historización de los servicios públicos de empleo asociados, ¿sí? En primer medida a lo que es la gestión, ¿sí? De los seguros por desempleo, en algunos casos voluntarios, en otros casos obligatorios, fundamentalmente en los países de Europa, ¿sí? Que esto es, ¿sí? Estamos hablando a partir del 1900, los primeros años del siglo XX, con lo cual anteriores, ¿sí? A la Segunda Guerra Mundial, pero sí es cierto que a partir de de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se da un conjunto de institucionalización de organismos internacionales de diversa índole y se observa así con el llamado, ¿no? Estado de bienestar, no es una clase para eso, pero para poner en contexto, determinadas definiciones sobre entablar, ¿sí? Ciertas acciones desde el punto de vista del Estado para eh, institucionalizar su presencia en determinados ámbitos. Y uno de ellos, ¿sí? Es el llamado mercado de trabajo. Sé que también se puso en la discusión si es un mercado o no, efectivamente. Mal que pese o mal que pese llamar al trabajo o a la fuerza de trabajo una mercancía, es lo que sucede, con lo cual lo vamos a tomar como válido y en ese contexto se da quizás el primer mojón, ¿sí? Que podemos observar, o el primerito, ¿sí? Que es el convenio 88, ¿sí? De la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se firma en 1948 y entra en vigencia en 1950, ¿sí? Este convenio de la OIT sí sienta las bases
en términos internacionales, de la importancia, ¿sí?, el tipo de organización y la necesidad de encarar por los estados-nación, la inauguración o el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. Este convenio fue ratificado, ¿sí?, por nuestro país en el año 1956, y ustedes ahí van a tener en la filmina quizás los primeros 3 artículos que son los más interesantes, pero que ya en 1948, en este contexto de posguerra, se fija claramente que el Estado, ¿sí?, es un actor que debe, ¿sí?, a través de un servicio público de empleo organizado, que puede descentralizarse en oficinas locales, regionales o en otro tipo de organización que así lo estableciese, la necesidad de fijar, ¿sí?, que el mercado de trabajo es un mercado en el cual el Estado tiene una función para realizar. ¿Sí? Simplemente eso. La profundidad, variabilidad, perfil, ¿sí?, que tengan esos servicios públicos de empleo son muy disímiles según el país, ¿sí?, que se trata, según su geografía y organización política, según sus contextos socioproductivos, según su tipo de organización institucional, pero claramente hay un contexto internacional asociado a esta normativa que brinda, ¿sí?, un paraguas, un punto de inicio, ¿sí?, a donde nos retrotraemos cuando hablamos de servicios públicos de empleo. Luego, ¿sí?, digo, para establecer estos hitos normativos, tenemos que remitirnos, ¿sí?, a lo que es la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, ¿sí?, del año 1991, donde allí, en esa Ley Nacional de Empleo, hay un apartado, ¿sí?, un título, un capítulo, ¿sí?, en estas subdivisiones de las leyes, específicamente referenciado con la necesidad de instaurar, organizar y coordinar un servicio público de empleo, en tanto red de servicios de empleo, de allí nuestro nombre, en manos, ¿sí?, en sus responsabilidades y competencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En ese sentido, ustedes van a ver en esos 3 artículos 130, 131 y 132, que allí puntualmente y de manera bien taxativa establece que esta red de servicios de empleo, ¿sí?, va a funcionar, ya que es una red de carácter descentralizado, dado que las oficinas de empleo son de carácter municipal y firman convenios con el Ministerio de Trabajo para su integración a la red, funcionará con la coordinación, ¿sí?, operativa de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, nombrado como es en este momento, no en el año 1991, que la palabrita empleo, por diferentes situaciones contextuales y casi ideológicas, no estaba en el nombre del Ministerio, sino era el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social únicamente. Y en ese contexto, ustedes podrán observar en el artículo 132, donde la forma de organización, ¿sí?, de esa red es no solamente con la incorporación de los municipios, que es hasta ahora el perfil que ha tenido la red, ahora lo ahondo un poco más este tema, sino también está pensado como una red donde podrían integrarse otros actores provinciales, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales, ¿sí?, organizaciones sin fin de lucro, ¿sí? Una red, ¿sí?, con una multiplicidad de actores, ¿sí? Al día de hoy, ¿sí?, la red, ahora lo vamos a repasar, está compuesta en un 99% por oficinas de empleo municipales, ¿sí? Y ahora veremos después, repasaremos un poco las razones de por qué la red tuvo, ¿sí?, ese inicio en la conformación de un perfil de descentralización a nivel municipal. Por último, pero relacionado con esta Ley Nacional de Empleo, si bien al Ministerio le habían dado las competencias para la organización de esta red,
Recién tenemos que esperar específicamente la decisión institucional y política a través, en el año 2005, a través de la resolución de la Secretaría de Empleo, la 316, ¿sí? La 316. En esta resolución se dan dos cosas importantes. Una primera cosa es que se le da mayor relevancia y identidad institucional al área, ¿sí? Asociada a la organización, coordinación, asistencia técnica, capacitación de estas redes de servicios de empleo al interior del organigrama del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Empezó como una unidad, luego siguió como una dirección. ¿Sí? Entonces había un reflejo institucional que es la creación y el fortalecimiento de esta área, pero a su vez se establecía el reglamento operativo, ¿sí? La famosa reglamentaria, que todos conocemos de cada uno de los programas, pero la reglamentaria a través de la cual se podían crear y o fortalecer oficinas de empleo municipales, ¿sí? En este caso, cabe indicar, los o las más antiguas dentro de las oficinas quizás lo recuerden, esta normativa a la cual hacemos referencia sirvió fundamentalmente para lo que fue el impulso inicial de la red de los primeros, ¿sí? 7, 8 años de conformación de la red, ya que posibilitó una fuerte expansión territorial y estaba fundamentalmente asociada esta resolución a lo que era la creación de la oficina de empleo, aunque muchas estaban creadas con anterioridad, sí, no con este formato, pero con anterioridad a la creación de la red, pero fundamentalmente una planificación, ¿sí? De los primeros 12 meses de gestión. Si aquellos que recordarán, la apertura de la oficina venía de la mano de una planificación de los objetivos generales, objetivos específicos, equipo técnico, espacio físico, capacidades de gestión y acciones y actividades planificadas a los primeros 12 años de existencia. Entonces, este marco normativo específico, que es la resolución 316, tenía ese perfil, ¿sí? Ese objetivo. Ahora bien, sí, como señalamos acá en la presentación que están viendo ustedes, hay una tarea pendiente, ¿sí? Que es la confección, ¿sí? De nuevos instrumentos normativos que sirvan para diferentes cosas. ¿Por qué necesitamos un nuevo instrumento normativo? Primero, porque la dimensión de la red, ¿sí? Es muy distinta, ya no es necesario tanto una normativa que impulse la creación y la institucionalización de dicha red en oficinas de empleo municipales, sino que al nivel de cobertura que actualmente tiene la red, que ahora lo vamos a repasar, tenemos que entender, ¿sí? Nuevos actores, nuevas dinámicas y desafíos existentes que son distintos a los del año 2005, pero también una normativa que no solamente nos hable de la puerta de entrada a la integración de la red, sino como es el desarrollo y consolidación de una oficina de empleo al interior de la red, ¿sí? Y qué acciones, actividades, existencias técnicas, capacitaciones y fortalecimientos se dan en ese proceso de desarrollo y consolidación. Este es el marco quizás normativo en degradé de lo internacional a lo nacional que nos rige como red, ¿sí? Para que todos tengamos esa referencia. ¿Y por qué quería detenerme un minutito en el marco normativo? Porque también, ¿sí? Aunque de vuelta, nosotros pensamos en las políticas públicas no solamente en una lógica de diseño, de legalidad e institucionalización, sino como una voluntad, ¿sí? Que las expresa y las lleva adelante y las hace vigentes. Pero sí es importante entender que no solamente esta red de servicios públicos de empleo tuvo objetivos técnico-operativos de la determinada implementación de un determinado programa, objetivo de eh, llegar primero a determinadas poblaciones, sino que a su vez tiene un objetivo institucional, ¿sí? Es una normativa que también crea institucionalidad. ¿En qué sentido? En el sentido, no quiero hacer un raconto, pero uno previo a los procesos de descentralización que estableció la Constitución de 1994, educativa y de los servicios de salud,
los municipios estaban a grandes rasgos y haciendo un raconto muy general, asociados a lo que llaman municipios ABL, municipios alumbrado, barrio y limpieza. No tenían a su mano no solamente las competencias, las posibilidades económico-financieras, sino tampoco las herramientas técnicas para hacerse cargo de diferentes acciones de políticas asociadas a la cultura, mismo a la salud, a la educación, al empleo, al desarrollo productivo, y que haya una malla normativa, un contexto normativo, instrumentos específicos que dotan de mayor fortaleza, ¿sí? Como es una norma, a la constitución de la red, también es una de las razones, quizás no la principal, pero es una de las razones de por qué una política pública como esta tiene 18 años de vigencia, a pesar de los innumerables, ¿sí? Cambios de gestión municipal, provincial, nacional, cambio de perspectiva en la implementación de políticas, y sin embargo, ¿sí? Los instrumentos normativos, pero fundamentalmente la voluntad, ¿sí? La preminancia que tienen en la necesidad de que en territorios se hablen y se organicen servicios públicos de empleo para principalmente la población con mayor grado de vulnerabilidad en su acceso al mercado laboral, eh, explica un poco esa eh, duración, sí que esta política pública sigue teniendo una duración que no es meramente la continuidad del tiempo, sino una duración con relevancia del territorio. Pero más allá de esto, y ahora nos vamos a meter, sí como dos datos que me parece que estaría bueno que ustedes también se llevaran para entender esto, que quizás en una oficina de empleo de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, nos vamos metiendo en contextos pues, nacionales, provinciales, nacionales, pero también hay contextos más amplios que nos involucran y donde nuestro trabajo, y el trabajo de todos ustedes, es tenido en cuenta. Sí. Por un lado, existe una Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, que se sigue son el ANSPE, fundada en 1988, ¿sí? Ahí ven por qué países miembros, y que compone 90 servicios públicos de empleo en todo el mundo. Y esto para visibilizar esto que nosotros hacemos, la mayor parte de los países de todo el mundo, los países de América Latina, todos los países europeos, países africanos, asiáticos, tienen servicios públicos con diferentes perfiles, con diferentes grados de autonomía, con diferentes grados de inserción en la discusión, con servicios más o menos desarrollados, con plataformas más online, menos online, más autogestivas, de gestión más personal, cara a cara, pero todas tienen una organización mediante la cual el Estado toma la decisión de involucrarse en en el mercado de trabajo. Simplemente, y por lo menos en Argentina, porque la generación de puestos de trabajo, pero también la generación de nuevos puestos de trabajo, pero también la rotación de esos puestos de trabajo, no se distribuyen equitativamente, ¿sí? No se distribuyen equitativamente en la población y tiene que haber un mecanismo que brinde, ¿sí? Mayor accesibilidad, ¿sí? A la orientación laboral, a la calificación profesional y a la inserción laboral a aquellas poblaciones que están surcadas por múltiples vulnerabilidades y que no estamos hablando de una palabra que tiene o carece de empleabilidad, sino que hay un sinnúmero de situaciones personales, contextuales, eh, estructurales, ¿sí? Que hacen que se presente esta situación en las diferentes personas. Entonces, en este contexto, sí, en mayor o menor medida, vuelvo a resaltar, la mayor parte de los países tienen servicios públicos de empleo como lo tiene Argentina. Es una política, ¿sí? Extendida también a nivel internacional. Y en función de la experiencia argentina, ¿sí? Esto como nada, un poquito de autobombo, Argentina durante mucho tiempo, ¿sí? En función de que fue sopesado como, evaluado como una experiencia exitosa, ¿sí?
de expansión y desarrollo de la red de servicios de empleo, porque tiene un perfil bastante sui generis o bastante distinto a otros perfiles de servicios públicos de empleo en el mundo, ocupó un lugar preponderante en la Institución Mundial de Servicios Públicos de Empleo hasta el 2015, siendo vicepresidente de la región de América y dando posibilidad, como le comentaba Daniel, a un sinnúmero de solicitudes de otros países, especialmente de Latinoamérica, solicitudes de asistencia técnica para conocer el caso. Y asimismo, también para dar a su vez otro contexto internacional, se encuentra el Mercosur, donde allí también hay un grupo de trabajo específico sobre trabajo y empleo, en donde también se da una coordinación, intercambio de información y formas de abordaje común entre los países miembros, específicamente y por el último tiempo, seguramente habrá alguna oficina de empleo que fue convocada, cuando escuche esta charla, que se va a sentir convocada por este caso, específicamente lo que se trata de oficinas de empleo de frontera, u oficinas de empleo donde los migrantes, trabajadores brasileños, uruguayos y paraguayos, eh, se asientan. Entonces, uno de los temas fundamentales y que es de coordinación de este ámbito del Mercosur en relación a los servicios públicos de empleo es la circulación de trabajadores y brindarles en todos los países miembros un tipo de calidad de información y un tipo, sí, de accesibilidad a los programas de empleo según las normativas particulares. Este es el contexto normativo, ¿sí? No es un árbol normativo gigantesco, pero sí es importante tener en cuenta que nos rigen determinadas normas y que, a pesar de toda la voluntad y todo que le ponemos, que es la parte más importante, también hay criterios normativos institucionales que nos cobijan, ¿sí? Pasamos a una segunda parte, ¿sí? Que es la parte más linda, no tanto esa como una normativa, que tiene que ver con un poco de números, ¿sí? Para que sepamos dónde estamos parados. Seguramente muchos y muchas de las que escuchan esta charla no podrán decir al día de hoy cuántas oficinas de empleo hay en su propia provincia, cuántas oficinas de empleo hay a nivel de país, a cuántas personas llegamos, eso es mucho o poco, ¿sí? Entonces, hay algunos datos para eso, ¿sí? Al día de hoy, ahí van a haber dos gráficos, algunos con puntitos, otros con la cantidad de oficinas de empleo por provincia. Al día de hoy, la red tiene 746 oficinas de empleo integradas, vale decir, hay 746 municipios que desde el año 2005 hicieron este proceso de creación e integración de la red mediante un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Sí? Esto implica, estas 746 oficinas de empleo, que a nivel país no hay municipio con más de 40.000 habitantes que no posea una oficina de empleo creada. ¿Sí? De esas 746 oficinas de empleo, el último dato que tenemos disponible hace unos poquitos meses es que hay 605 oficinas de empleo activas, siempre el nivel de actividad, es decir, oficinas de empleo abiertas a la atención del público con articulación territorial con el ministerio y que proveen un determinado nivel básico de servicios públicos de empleo, de orientación, de formación, información e inserción laboral. Es siempre generalmente 81-82% del total de las oficinas, que es un dato que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, esas 746 oficinas de empleo están ubicadas en municipios que representan más del 90% del total de la población. Es decir, la red en su totalidad posee una cobertura mayor al 90%. ¿Sí? Entonces, hasta hace aproximadamente 6-7 años atrás, 8 quizás también, este porcentaje era el 84-85%. ¿Por qué? Porque los municipios que quedan por integrar la red son municipios de mucha menor población, ¿sí? Con lo cual, cada vez que se integra un nuevo municipio, la cobertura no es que aumenta en demasía, sino que se mantiene en este rango del 90%. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que en Misiones, en Corrientes, en La Pampa, en Chubut, existan estas cantidades de oficinas de empleo creadas?
Significa, ¿sí?, en esta cobertura que se trata actualmente, ¿sí?, de la red territorial de implementación de políticas públicas más extensa de todo el país. Y para ser más preciso, en la red territorial descentralizada, ya que las oficinas de empleo son municipales, con coordinación operativa y programa del ministerio, aunque las oficinas no se dedican exclusivamente solo a los programas del ministerio, más extensa de todo el país, digo, para que cada uno en su oficina, cada uno en su oficina de empleo tome relevancia de lo que es si la oficina de empleo y la integración en la red. Y solamente para tener una referencia que todos van a comprender, todos van a comprender, si bien se trata de redes desconcentradas, ¿sí?, que son entes nacionales que tienen diversificación territorial, ¿sí?, las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que son 46 en el día de hoy, una mera comparación. El PAMI, si la obra social de jubilados, ¿sí?, posee 675 agencias de atención, ¿sí? Y ANSES tiene 400, más o menos, ese dato, 400 agencias de atención. ¿Sí? Con lo cual, digo, para que tomemos dimensión de la cobertura, la generalización, la relevancia territorial y la pregnancia territorial que tienen las oficinas de empleo. Y también esta diferencia entre bocas de oficinas de empleo y lo que hemos visto de ANSES, que son nuestros primos hermanos, es también la razón por qué en muchísimos casos las oficinas de empleo sirven como boca de atención y de gestión de algunos trámites, algunas acciones de ANSES para darle mayor accesibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de sus municipios, ¿sí? Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta y digo, y no es autobombo, ¿sí?, no es palmearse la espalda, pero sí es entender y que ustedes puedan entender el trabajo que ustedes mismos consoliden y constituyen. Ya que la red, por diversas situaciones, tiene un trabajo, ¿no? A veces con escasa visibilidad, se trabaja mucho, ¿sí? Pero muchas veces la visibilidad que tiene la red respecto a sus operativos, al volumen de trabajadores y trabajadoras que atienden, las asociaciones que gestionan, a veces es limitado, ¿sí? Pero para que tengamos entidad, ¿sí?, tengamos noción de la entidad que constituye nuestra red al día de hoy. Esto, digo, me parece interesante en modo historia. Este es un gráfico que queríamos acercar respecto a la creación año por año, no acumulado, año por año de oficinas de empleo, ¿sí?, de la red. Desde el año 2005 hasta actualmente el año 2023, donde hemos creado 5 nuevas oficinas. Ustedes van a ver ahí, ¿no?, oleadas. Sí, los primeros años, 2005, 2006, una nueva oleada en el 2011. Esto también tiene mucho que ver con los rectángulos que ustedes están viendo arriba del gráfico. Muchas veces con la dinámica de lanzamiento de programas o acciones relevantes que llamaron a que el propio contexto de los gobiernos municipales se interesase y quisiera crear o fortalecer esta institucionalidad en territorio. Digo, para hacer un poco también de historia, los servicios públicos de empleo en Argentina han pasado por muchísimas situaciones, fueron convocados por ser actores territoriales relevantes y con capacidad de atención y de gestión a la implementación de políticas, ¿sí?, políticas de ingresos, políticas de fomento de la educación, sumamente relevantes a nivel país, donde las oficinas cumplen un rol fundamental, ¿sí? Digo, yo voy a hacer un breve raconto, ya para ir terminando, porque nos faltan muchas diapositivas, ¿sí? Las oficinas de empleo en su espíritu, ¿sí?, inicial, ¿sí?, haciendo un raconto al inicio de las oficinas, está hecho también a la necesidad de establecer acciones de transición de lo que es el jefe de sistemas rural, ¿sí? Todos ustedes lo recordarán, política implementada, ¿sí?, en el año 2002, en el medio de la crisis, y se estableció la necesidad, en el 2004, 2005, de hacer una transición, ¿sí?, a programas específicos del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo
que den otro tipo de gestión, servicios, ¿sí? Y acciones a las poblaciones que venían, ¿sí? Del jefe psíquicas de hogar. En ese caso, para el año 2006, las oficinas de empleo fueron baluartes fundamentales de el trabajo de transiciones de jefes de hogar, por un lado, el seguro de capacitación y empleo, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo, o al Plan Familias, ¿sí? Del Ministerio de Desarrollo Social. Esta primera oleada, ¿sí? Esta primera gestión prioritaria de los servicios públicos de empleo, luego tuvo otra oleada importante, que es el lanzamiento con pruebas piloto realizados en el año 2009, en tres localidades de Venezuela, para ser más exacto, pero que después se fue dando cobertura a todo el país el llamado, ¿sí? Programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que se lanzó en el año 2009, pero que obtuvo, ¿sí? Una cobertura, ¿sí? Importante recién en el año 2011-2012, ¿sí? Este primer mojón, que significó también un fortalecimiento fuerte de las oficinas de empleo y también tener una herramienta específica para enfrentar los requerimientos de una población especialmente golpeada por el desempleo, como son los jóvenes, es otro mojón importante en el proceso de consolidación y fortalecimiento de la red de servicios de empleo. Pero a su vez, ¿sí? Las oficinas de empleo se lanzó promover igualdad, se lanzaron para personas con discapacidad, se lanzaron otras acciones y variaciones de programas internos, pero después también la red fue convocada, ¿sí? Para acciones que no fueron propias, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo per se, pero sí que su ramificación y capilaridad territorial y su enorme cobertura hicieron necesario involucrarlas, ¿sí? Para hacer accesibles políticas sumamente importantes a la población destinataria, ¿sí? Que en estos casos fueron población vulnerable. Y estamos hablando hacia el año 2011 de la asignación universal por hijo. Las oficinas, ¿sí? Los trabajadores y trabajadoras de oficina que tienen esta antigüedad y que se mantienen en la oficina, recordarán que todas las oficinas de empleo fueron bocas de recepción de documentación y de gestión mediante la ANSIS más cercana de esta documentación, tanto por hijo como por embarazo, ¿sí? Luego, con la sanción de una nueva ley que dio creación a Renatea, las oficinas de empleo también, si luego Renatea ya ha dejado de existir, ya se ha de vuelta a Renate, pero las oficinas de empleo cumplieron funciones asociadas a la atención y gestión de algunas actividades para lo que es eh, la población, los trabajadores rurales. También hacia el año 2014, las oficinas de empleo, dado que compartían, ¿sí? La población que ya venían trabajando en el programa Jóvenes, tuvo una función muy importante respecto a la gestión y el trabajo de compatibilización con el progresar, ¿sí? Que aún al día de hoy las oficinas lo realizan. Digo, y todo esto fue hecho, ¿sí? Con oficinas de empleo municipales, con las situaciones disímiles de modalidades contractuales, niveles salariales, de rotación al interior de la oficina, pero las oficinas de empleo siempre fueron mostrando su potencia de cobertura territorial y de atención territorial, no solamente en los programas propios del Ministerio de Trabajo, sino con grandes políticas nacionales que requerían su asistencia territorial. Y luego sumo en los últimos años, que digo para que tengamos en cuenta, y me faltó un cuadradito que lo acabo de ver, pero que es importante que también digamos, también está la implementación de las oficinas de empleo con el que sumo, ¿sí? Que trabajó también mucho más la cercanía con el sector empleador, la más reciente implementación del nuevo programa del Ministerio de Trabajo, el Fomentar, pero también el rol que sabemos que todas las oficinas de empleo en pandemia, en aislamiento, tanto en el ASPO como en el DISPO, oficinas de empleo cumplieron asistiendo a una multiplicidad de trabajadores y trabajadoras a que puedan cargarse para el IFE, ¿sí? Entonces,
Las oficinas de empleo sabemos que hacen un sinnúmero de acciones en sus municipios, con políticas municipales, aún en articulación con políticas provinciales, aún con también articulación con políticas nacionales de otros ministerios. Entonces, las oficinas han mostrado en su conformación lo que a veces es visto como una variabilidad que a veces hace dificultoso establecer cánones, ¿no?, comunes y homogéneos de trabajo. También eso tiene otra cara, que es también las oficinas de empleo muestran una voluntad, una preeminencia territorial, un reconocimiento en sus propios territorios y una flexibilidad que permite que, a pesar de transcurrir por todos estos hitos de los más variados y ser convocados a las acciones más variadas, cambios de sistemas y demás, las oficinas siguen siendo relevantes y pertinentes en el territorio. ¿Por qué? Porque en el territorio es necesario un actor estatal, en este caso la Oficina de Empleo Municipal, atendiendo, promoviendo, trabajando, ¿sí?, por el acceso a servicios públicos de empleo de manera equitativa, gratuita, sin sesgos discriminatorios y con el objetivo puesto en los últimos, en las últimas, ¿sí?, en aquellos sectores más vulnerados, eh, para constituir una sociedad, una comunidad más justa. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante que todos tomemos dimensión de todos los hitos y todas las políticas sumamente relevantes en las cuales las oficinas de empleo actuaron. Esto simplemente es una evolución acumulativa de la creación de cómo fue creciendo la red desde el año 2005 al 2023. Y por último, ¿sí?, no quería que termine esta presentación, dado que somos 75% de los trabajadores y trabajadoras de la red, que participan acá en comisiones mezclados, de ver quiénes somos. Simplemente una pequeña radiografía de quiénes somos. Hacia principios de este año, en el mes de marzo, abril, hemos consolidado la consulta que siempre hacemos todos los años a las oficinas de empleo con una cantidad de datos, y en virtud se ha consolidado un conjunto de 3.450 trabajadores y trabajadoras que prestan funciones técnico-operativas en las oficinas de empleo. ¿Y qué datos sumamente relevantes para que nos conozcamos entre nosotros, para que veamos el perfil, nos arroja esta información? Primero, hay una fuertísima tasa de feminización de las tareas al interior de la oficina, ¿sí? El 66% del total de trabajadores de las oficinas son mujeres, ¿sí? Como siempre, ¿sí?, este porcentaje desciende, sensible, aunque no abruptamente, cuando nos fijamos en los puestos de coordinación. En los puestos de coordinación, ese porcentaje está bastante más empatado entre varones y mujeres, cosas que suelen suceder en este tránsito de mayor igualdad, pero digo, un dato importante es una alta tasa de feminización. En este programa de capacitación, ¿sí?, en este programa de capacitación, más del 75% de las que participan son mujeres, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso van a ver que en muchísimas comisiones hay un hombre o dos, pero porque en este proceso, en el programa de capacitación, se ha acentuado esa tasa de feminización, ¿sí? Después también otra cosa a tener en cuenta que es muy importante, es un dato muy relevante. De los 3.450 trabajadores, 2.000 técnicos y técnicas o poseen estudios universitarios o de posgrado completo en cursos o incompletos, es decir, que quisieron transitar más exitosamente, menos exitosamente, con completud o sin completud, estudios superiores al estudio secundario. Es un 59% de la red, ¿sí? Mientras que el restante, 39%, 1.329 técnicos, poseen estudios secundarios completos y una muy baja tasa de estudios secundarios incompletos. ¿Sí? Esta es una tasa sumamente interesante, ¿sí?, de una alta también profesionalización, ¿sí?, de los perfiles de la carrera. Y por último, otro dato relevante para mirarse al costado en la oficina o virtualmente en la comisión en la cual estamos,
y que también es un perfil de la red que nos parece sumamente útil compartir. El 39% del total de los trabajadores y trabajadoras de oficina de empleo posee más de 8 años de antigüedad dentro de la oficina de empleo. ¿Sí? Vale decir que ingresaron a la oficina de empleo antes del año 2015. Este 40%, ¿sí? Es una, casi 40%, es una, consideramos una muy buena tasa, ¿sí? De mantenimiento de estabilidad de los equipos técnicos y seguramente un proceso que encaró esta dirección hacia el año 2014 y 2015 a través del famoso PILOE, que fomentaba la estabilidad de regularización con condiciones contractuales eh, óptimas que cada uno de los municipios le pueda dar, pero con trabajo registrado, incluidos en las categorías que tiene la normativa municipal, seguramente contribuyó, ¿sí? A estabilizar, ¿sí? A cada uno de los técnicos y técnicas de la oficina, no solamente en el interior del municipio, sino también en el interior de la oficina de empleo. Mientras que el restante 61% se divide entre 5 y 8 años de antigüedad, el 20%, y también un número muy alto, el 41%, ha ingresado desde el 2009 en la oficina, desde 2000, perdón, desde 2019 en la oficina. Con lo cual tenemos dos polos de mucha novedad, para decirlo de alguna forma, con ese polo de ingresantes desde el año 2019, que ingresan con pandemia, con el lanzamiento de fomentar y la transición de programas del ministerio, con también la transición de sistemas de gestión del ministerio entre la plataforma informática, el portal de empleo progresivo, y después un polo de muchísima experiencia en la gestión que lo constituyen estos más de 8 años de antigüedad. ¿Sí? Yo por mi parte concluyo acá. Espero que este contexto normativo y algunos datos les posibiliten conocer un poco más el sistema, que es más amplio que la oficina de empleo a la cual ustedes pertenecen, y que les dé dimensión de quién, no solamente de quiénes somos, que es esta última diapositiva, sino fundamentalmente de lo que significa la tarea que estamos haciendo, no de forma tan inmediata en términos territoriales como es el contexto de su propio municipio, sino a nivel nacional y hasta regional e internacional. Espero que haya sido de utilidad y a total disposición como trabajador de la dirección de enlace eh, para cualquier consulta de este programa y también de la gestión. ¿Sí? Muchos saludos. Les pido, como seguramente les pido a Daniel en su presentación, la importancia de la participación en el programa de capacitación, que es una iniciativa que la verdad costó muchísimo, sí tuvo muchísimas cuestiones a resolver y que finalmente pudimos lanzar para fortalecer y para tocar un conjunto de temas que nos parecen relevantes, pero también en, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la tarea de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de empleo. ¿Sí? Un saludo y a disposición. Muchísimas gracias.